Er heerst angst in de Bijlmer. Vorige maand werd de 19-jarige rapper voor de ogen van spelende kinderen doodgeschoten. Na afloop van een voetbalwedstrijd is een vrouwelijke handhaver op station Bijlmer Arena aangerand. Bij de flat Groeneveen in Zuidoost is vannacht weer geschoten. Quizás de primera mano no sepas qué es el Belmer o dónde está ubicado, pero estoy seguro que después que te cuente esto comenzarás a familiarizar conceptos. Así que déjame ponerte en contexto. El Belmer es uno de los barrios del distrito sudeste de Ámsterdam, capital de los Países Bajos. Sin embargo, el Belmer solo corresponde a una parte de ella, pues este distrito está compuesto por otros barrios como Gasperdam, Boulevard, Bencepolde y Driemond. Desde hace mucho tiempo, el Belmer se ha considerado como uno de los barrios más peligrosos de Ámsterdam y una de las zonas con peor reputación de la capital holandesa. Pero eso no es todo, baby. Bébete un vaso de agua porque lo que te voy a soltar ahora mismo es perturbador. Lo que no sabías es que este barrio fue un proyecto arquitectónico que tenía como fin construir ciudades satelitales que fueran completamente independientes. Supuestamente, estos proyectos lograrían la unión vecinal y apoyo comunitario a través de sus edificios interconectados y su nuevo estilo de construcción debería de atraer a la clase media. Sin embargo, estos proyectos jamás lograron su objetivo y fueron catalogados finalmente como un fracaso rotundo. Por esta razón, el gobierno de los Países Bajos utilizó estas construcciones como viviendas sociales para los demás necesitados económicamente, en especial para inmigrantes africanos y árabes. Y muy pronto, el Belmer fue catalogado como el gueto de Holanda. Pero claro, esto pasó hace mucho tiempo, así que vamos a investigar si el Belmer realmente sigue siendo ese barrio tan peligroso e inseguro como las personas dicen. No hay mejor lugar para empezar a recorrer ese barrio sino aquí, en la estación de metro. En este video tendremos invitados especiales. Nos contarán su experiencia viviendo aquí en el Belmer, pero también hay una de ellas que nos va a contar su experiencia en la catástrofe que pasó el 4 de octubre en el año 1992, donde muchas personas perdieron su vida. Así que prepárate. Aquí hay una bulla porque es que están jugando. Aquí queda uno de los estadios más grandes de fútbol. Entonces siempre aquí cuando hay juego, que ahora está en la Copa Europea, se llena de gente. Mire. Y chequen. Tengo ropa, pero no importa. ¿Qué te parece el Belmer? Muy bonito, no sé, es multicultural, dus ik vind het fijn. Es un lugar muy social, mucha gente de diferentes países comparten, se sientan en la terraza a tomar algo y nada, disfrutar del sol. Leuke plek, goede sfeer, veel Surinamers, veel Antillianen, veel Afrikanen. Gewoon een goede plek om te zijn. Algo que caracteriza al sudeste de Ámsterdam son sus edificios, que son sobre todo casas sociales. Bueno, en esos lugares sobre todo viven personas con bajos recursos y clase media. Son personas que reciben una ayuda del gobierno y otras que trabajan pero que su sueldo tal vez no es tan alto y prefieren pagar un alquiler bajo. Por estos edificios puedes ver que son clase media. Exacto. ¿Es peligroso el barrio? No, eso es chisme, eso es estupidez. Para mí no es peligroso. Ik heb niet echt een plek tijd gekend dat ik de Belmer onveilig, of dat ik onveilig voel in de Belmer. Yo hallo que seguro, pero yo me crié aquí. Pero la gente que viene de lejos, yo no sé si... Ik weet niet hoe ze het gaat vinden. Ellos dicen que está el gueto. Claro que tiene sus altas y bajas, todo lugar tiene eso, pero gueto. Ven mucha gente de color junto y ya calculan que ese es el hoyo. Este es el hoyo de Ámsterdam. Este es el hoyo de Ámsterdam. Y este es el sitio donde más gente creativa hay. Así mismo. Llévense de aquí. Aquí estamos pasando por un lugar cultural, artístico. Es un lugar que representa todo tipo de culturas. Aquí vienen, hacen danza, bailan. Me encanta este lugar. Es un teatro donde promueven todo tipo de expresión arte. cultural y arte, exacto. O sea que aquí vienen muchas personas y realmente motivan esa parte en los jóvenes de este lugar para mantenerlos involucrados en cosas Y los creativas. precios son súper baratos, de los tickets. Aquí no se ve solamente una cultura, sino todo tipo de cultura. Estamos con Midalvis. Hola. Aquí estamos con Sydney. ¡Yeah! Y le vamos a hacer algunas preguntitas. Mida, ¿te has sentido alguna vez insegura
aquí en el Belmer? Bueno, el Belmer tiene el nombre de que es un lugar inseguro. Yo personalmente nunca he experimentado nada malo en el Belmer. Yo sé llegar a mi casa tarde de la noche y andar con mi teléfono, con la cartera. Hay que cuidarse, por supuesto, Claro. pero nunca he experimentado nada negativo en el Belmer. Yo digo que la gente que dicen que el Belmer aquí roba mucho, no han vivido aquí en Saitos. Yo quiero que tú me digas, ¿cómo era el Belmer anteriormente? Anteriormente aquí vivían muchísima gente de Surinam, especial surinameños que vinieron desde afuera. Habían surinameños, antillanos, dominicanos. Aquí fueron que hicieron el epicentro, para decirlo así, de toda esa cultura. Mira, en el Belmer antes los lugares eran más cerrados. Muchas veces debajo de las estaciones, en los parqueos, ahí la gente se ponía a usar droga. Esos eran los peores lugares para meterse. Pero hoy en día ya el Belmer ha cambiado tanto. Ahí viven muchos holandeses acá, viven muchas nacionalidades acá. Entonces se ha hecho muy multicultural y eso le ha dado un buen balance en el Belmer. Casi todas las áreas son abiertas. Parte de los departamentos que se ven alrededor, hay muchas casas familiares. Entonces se ha mezclado mucho. Tienes gente de poco de dinero y gente quizás de un poco de clase media. Ok, ¿cuáles serían entonces las ventajas y las desventajas de vivir acá? Las ventajas, que tú aprendes a hablar todos los idiomas que uno quiere. Porque esto es como, si tú quieres hablar el surinameño, tú lo aprendes de una vez. El papiamento, el español, es muy chévere. Las ventajas de vivir en el Belmer, que tú aquí encuentras de todo. Tiene la estación cerca, tiene buses cerca, está cerca del centro. Hay comida variada, encuentras los sazones de tu país, encuentras tu gente latina, tu gente con quien tú puedes ya pasar tiempo, que es de tu propio país. Desventaja, bueno, la suciedad que a veces se encuentra aquí en el Belmer. O sea, el holandés es muy limpio, el holandés no es de tirar una basura en el piso. Entonces aquí lamentablemente sí se encuentra eso con los extranjeros. La desventaja es que cuando uno vive aquí es difícil, porque aquí mucha gente que viven en Alkeren, y eso afecta también a los que sí trabajan normal, porque le dicen, mira, tú vives en Saitos, entonces tú tienes ese nombre, esa etiqueta, de que tú también... Que son mantenidos del gobierno. Correcto. Y dime, si una persona viene aquí a Saitos, ¿qué lugares tú les recomiendas ir? Primeramente, que la gente no tenga miedo de venir al Belmer. Y cuando llegues al Belmer, puedes ir hasta Waterfoot. Es un lugar donde tú encuentras ahí mucha comida variada, latina, peruana, dominicana, curazaleña, de África. O sea, ese es el lugar, the place to be, ese es el lugar para llegar a comer. Primero ir a Amsterdam Sport. Amsterdam Sport es... El corazón, ¿no? El corazón, sí, se puede decir el corazón. Y hay muchas áreas verdes, está Hasselplatz, donde hay una playa, hay un lago. Saitos es uno de los únicos barrios, o últimos barrios, que todavía está alrededor con árboles y todo eso. El Belmer lo tiene todo. Así mismo es. Vamos a hacer ese eslogan. El Belmer lo tiene todo. Bueno, si no te has suscrito, ¿qué tú estás esperando? Demasiada gente mira esto sin suscribirse, así que suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando salga un nuevo video. Así que, señores, sigamos. Aparte de edificios, aquí también hay casas diferentes. O sea, muy diferente. Por ejemplo, miren estas casas. Estas son casas del sector libre. Bueno. Pero esta zona yo creo que uno pagaría entre 800 y 1500 más seguro. Pero tú ves la diferencia entre los edificios y de una vez a estas casas de sector libre. El barrio es muy diferente. Sí, también. hay la más. Zona, por decirlo así. La zona, exacto. Estamos en el barrio Heisterbel. Aquí querían hacer un experimento con diferentes clases de personas. Querían traer, mira, estudiantes. Querían traer exconvictos. Querían traer personas que tengan problemas psicológicos. Diferentes personas. Y ponerlo en un barrio para que vivan todos juntos. Dime, ¿te parece esa idea buena? Después de 2 años, ya este barrio no se recomendaba visitar. ¿Por qué? Por la seguridad. Después de varios años, la constructora elaboró un plan para renovar toda esta zona. Iban a derrumbar esos edificios, como el que ven aquí al frente, pero lamentablemente la crisis detuvo todo esto. Por lo cual, decidieron darle un tinte nuevo, cambiando los colores, convirtiéndole, como quien dice, en un nido para emprendedores y jóvenes creativos. Hoy en día, esta zona es completamente diferente. Bueno, aquí estamos de camino a un monumento de algo que pasó hace mucho tiempo atrás, una catástrofe, y vamos a estar entrevistando a alguien que estuvo
en medio de aquello que ocurrió. Yo me conozco un poquito la historia, pero poder entrevistar a alguien, un sobreviviente, eso es, no sé. Vamos a ver qué nos cuenta. Bueno, aquí estamos con Deyanira. Gracias por aceptar nuestra invitación. Cuéntanos, porque sé que viviste una catástrofe que pasó acá. ¿Te acuerdas de ese día? Naturalmente. ¿Nos puedes contar qué hacías, dónde estabas? Estaba en casa. Realmente fue un domingo. Después de ir a la iglesia, pues uno viene a la casa, comparte con la familia y todo eso. Y en la tarde, pues alrededor de las 6 y algo de la tarde, pues pasó la catástrofe del avión. ¿Y cómo reaccionaron al momento de escuchar el ruido, ¿no? Vamos a decir. Sí, fue algo tremendamente, algo increíble, impactante, porque cuando nosotros sentimos el impacto, el edificio se movió y de una vez fue la explosión. Todos entramos en pánico y realmente no nos imaginábamos qué estaba pasando. Nosotros salimos para bajar. El ascensor se había detenido, se había parado con el impacto. ¿En cuánto piso estaban? En el 9. En el 9. Vivíamos en el piso 9. Cuando veníamos para bajar por la escalera, todo el muro estaba así cuarteado, estaba también y con miedo para bajar rápido, porque no nos podíamos quedar en casa. ¿Y qué pensaron en ese momento? ¿Solo pensaron en salir o pensaron vamos a llamar a la policía o vamos a coger nuestras pertenencias? En ese momento lo único que pensamos fue salir de la casa. Cuando nosotros salimos afuera, entonces fue que nos dimos cuenta que un avión había chocado, había hecho impacto con el edificio entre Groeneveen, porque yo vivía en Groeneveen, a un ascensor de donde cayó el avión. ¿A un ascensor? Sí. Cuando nosotros llegamos abajo, vimos todo realmente lo que había pasado, lo del avión, la gente en llama corriendo, la gente llorando. Fue un momento inolvidable, tremendo, terrible. ¿Y después qué pasó? El avión cayó y ¿qué pasó? ¿Paramédicos vinieron? ¿Ambulancia? Vino la ambulancia, vino la policía, vinieron paramédicos, estuvieron ayudando, también quemándose, pudieron ayudar a otros y todo eso, y muchos padres tiraban a sus hijos de arriba para tratar de salvarlos, pero es algo muy tremendo. Muy triste, sí, muy triste. Sí. ¿Y alguien de tu familia murió o conocidos? De mi familia realmente no, nadie murió, pero sí una conocida, era una señora muy joven. Sí. Tenía alrededor de 30 años, ellos iban a la misma iglesia que yo iba. ¿Y ellos estaban en el edificio? Ellos estaban en el edificio, estaban en la casa. Ellos perdieron la vida en ese momento. Sí. ¿Qué tú nos puedes contar de acá, de esto de acá? Bueno, eso es algo que pusieron aquí como un recordatorio de lo que pasó en ese día, para que la gente, pues, si quieren venir a visitar, pueden ver, pueden recordar. Creo que hay una parte también donde están los nombres también de las personas. Que perdieron la vida. Y realmente siempre que paso en bicicleta y miro este lugar, vuelven los recuerdos, porque eso es algo para no olvidar nunca. En ese tiempo quedé un poco, sí, traumatizada, pero no fui a un psicólogo. Con el tiempo pues me fui mejorando un poco, pero sí tengo conocidos que fueron por muchos años a un psicólogo para poderse restaurar de todo lo que había pasado. Claro. Lo que más me afectó realmente fue ver cómo muchas familias perdieron sus vidas, cómo realmente la chica también que yo conocí perdió su vida junto con su hijo, cómo eso marcó una historia, eso fue un momento histórico aquí en Holanda, y realmente eso no se olvida nunca. Eso no se olvida. Ese es uno de los edificios en donde cayó el avión. Realmente el avión cayó entre Krijtberg y Groeneveen, que en ese tiempo estaban unidos. Y eso que pueden ver acá también es un recordatorio de aquello que pasó. No todo lo que
comienza mal, termina peor. Así que Belmer se ha convertido en una ciudad donde diferentes personas de diferentes culturas conviven entre sí. Así que ven a este barrio, mira, disfruta, comparte, conoce. Haz todo lo que tú puedas porque este es un barrio fenomenal. Así que nos vemos en el